La ciudad aún dormía cuando él salía de casa. Apenas unos cuantos ruidos dispersos rompían el silencio. El sonido metálico de una persiana que se levantaba en algún comercio. El motor cansado de un autobús que arrancaba desde el depósito. Los pasos apresurados de algún trabajador que debía empezar antes que todos los demás. El aire frío de la madrugada se metía en los huesos y obligaba a quienes cruzaban la calle a encogerse bajo sus abrigos. Sin embargo, aquel joven caminaba sin prisa, con una calma que parecía desentonar con el ritmo acelerado del mundo. Llevaba una bufanda oscura que le cubría parte del rostro, una mochila gastada que colgaba de un hombro, y en la mano derecha, un termo plateado que reflejaba la luz mortecina de las farolas. Dentro, el café humeante lo acompañaba como un pequeño fuego secreto. Y en la mochila, bien guardado, esperaba otro termo idéntico, uno que nunca era para él. Sus pasos lo llevaban siempre por la misma acera, a la misma hora, con la misma intención. El camino estaba marcado por costumbres que ya no necesitaban de pensamiento. La panadería que dejaba escapar un olor cálido a masa recién horneada. La esquina en la que un perro callejero solía echarse a dormir. La farola que parpadeaba intermitente como si luchara por seguir encendida. Todo formaba parte del ritual silencioso que lo conducía hasta la parada de autobús. Un banco de madera desgastado bajo un poste oxidado, donde a esa hora solían coincidir desconocidos con semblantes grises. Allí, en medio de la espera, él encontraba el motivo para cargar cada día un termo extra. Nadie sabía con certeza desde cuándo lo hacía. Para algunos vecinos, su presencia se había vuelto tan natural como el canto de los pájaros al amanecer. Se le veía llegar, sacar un vaso desechable de su mochila, llenarlo con café y extenderlo a quien más lo necesitara. A veces era un anciano tembloroso, otras una mujer agotada tras un turno de noche, otras un joven estudiante con los ojos cargados de sueño. No había selección previa, ni criterio aparente. Era como si el instante eligiera por él, como si la vida le susurrara quién necesitaba un sorbo de calor en las manos y en el alma. Aquel gesto pequeño rompía la monotonía de la espera. El vapor ascendía lentamente desde el vaso, dibujando un puente invisible entre dos desconocidos. No había discursos ni explicaciones, apenas un buenos días pronunciado con suavidad y una mirada sincera que no pedía nada a cambio. Quien recibía el café, en ese segundo, se encontraba con algo que parecía olvidado, la certeza de que todavía existía bondad desinteresada en el mundo. Esa mañana, el viento soplaba con más fuerza de lo habitual, arrastrando papeles por la calle vacía. El joven ajustó su bufanda y se sentó en el banco, observando cómo el cielo comenzaba a aclararse. Minutos después, llegó una mujer con el rostro cansado, las ojeras profundas y un abrigo demasiado ligero para el frío que hacía. Se sentó a su lado sin mirarlo, como si cargara con un peso invisible. El joven, sin decir nada, sacó un vaso, lo llenó de café y lo sostuvo frente a ella. Al principio dudó, lo miró con desconfianza, pero finalmente aceptó. Sus dedos se aferraron al vaso como si fuese un salvavidas, y el aroma del café le arrancó un suspiro que parecía contener días de fatiga acumulada. No cruzaron más palabras. Ella bebió lentamente, y en su rostro apareció un gesto apenas perceptible. Una sonrisa pequeña, casi tímida, que desapareció tan rápido como llegó. Sin embargo, ese instante fue suficiente para iluminar la mañana. Él no necesitaba más. Guardó el termo, acomodó de nuevo la mochila y permaneció en silencio, viendo cómo la ciudad empezaba a moverse a su alrededor. El tráfico crecía, las voces se multiplicaban, y aquel banco pasaba de ser un refugio solitario a convertirse en una parada abarrotada. Antes de marcharse, la mujer le agradeció en voz baja, con una sinceridad que no necesitaba adornos. Y él respondió solo con un gesto, como si todo estuviera dicho. Con el tiempo, la gente empezó a reconocerlo. Algunos lo esperaban con curiosidad. Otros lo observaban de reojo, sin atreverse a aceptar su café. Había quienes pensaban que era un acto extraño, quizá hasta sospechoso,
porque la generosidad sin motivo siempre despierta preguntas en un mundo acostumbrado a intercambios. Pero los que se permitían recibirlo sabían que no había truco ni intención oculta. Era, simplemente, un gesto humano en su forma más pura. El anciano de bigote blanco fue uno de los primeros en romper la distancia. Al principio rechazaba con cortesía, diciendo que no quería aprovecharse de la amabilidad de un joven. Pero un día de frío más crudo aceptó el vaso. Desde entonces, cada vez que coincidían, compartían unos minutos en silencio. El anciano llevaba siempre un libro, y mientras bebía el café, leía en voz baja párrafos sueltos que se perdían entre el murmullo de la calle. Una complicidad sencilla nació de esos encuentros. Ninguno necesitaba contar demasiado. Bastaba con estar allí, juntos, con el café humeando entre las manos. Esa rutina, repetida una y otra vez, transformó poco a poco la parada de autobús. El banco de madera, antes desgastado e indiferente, se convirtió en un lugar donde la espera tenía un matiz distinto. Allí, en medio de la prisa de la ciudad, alguien recordaba que lo esencial no estaba en llegar más rápido, sino en detenerse un momento y compartir calor. El joven no buscaba reconocimiento, y sin embargo, su gesto dejaba huellas invisibles en todos los que lo recibían. Huellas que acompañaban durante el día, como una certeza silenciosa de que aún quedaban razones para creer en la bondad. Cuando el reloj le marcaba la hora, el joven recogía todo y se marchaba sin alardes, perdiéndose entre la multitud que corría hacia oficinas, fábricas y escuelas. Nadie en su trabajo sabía de su ritual matinal. Para ellos era solo otro empleado más, uno que cumplía con sus tareas y hablaba lo justo. Él guardaba su secreto como quien protege algo frágil y precioso, convencido de que no necesitaba ser contado. Su recompensa no estaba en las palabras de otros, sino en esa paz íntima que sentía al final del día, al recordar cada mirada sorprendida, cada sonrisa inesperada. Así, cada mañana, el joven salía con un termo en la mano y otro escondido en la mochila. Cada mañana, repetía ese pequeño acto que parecía insignificante para el mundo, pero que encendía luces invisibles en las vidas de los demás. Y aunque nadie lo supiera del todo, ese café extra no era solo una bebida caliente. Era un recordatorio silencioso de que la humanidad seguía viva en los rincones más sencillos de la vida cotidiana. El frío de las mañanas parecía no perdonar. A medida que el invierno avanzaba, las sombras se alargaban más tiempo y el sol tardaba en calentar las calles. El joven seguía caminando con el mismo paso sereno, los mismos rincones conocidos, los mismos olores familiares que poco a poco se mezclaban con la memoria de tantos días parecidos. La panadería aún abría temprano, y el aroma a pan recién hecho se volvía casi un refugio en medio de la niebla. En la esquina, el perro callejero se acurrucaba bajo una manta vieja que alguien le había dejado. Quizá otra alma anónima que, como él, encontraba en los gestos pequeños una forma de resistir al mundo. El banco de madera lo esperaba como siempre, pero con el paso de las semanas ya no era solo un banco. Se había convertido en un escenario silencioso de encuentros que dejaban huellas invisibles. Aquel anciano de bigote blanco, que ahora parecía más dispuesto a conversar, ya no llevaba solo libros. Algunas veces compartía anécdotas de su juventud, historias de viajes en tren, de bailes con su esposa en plazas que ya no existían. El joven lo escuchaba con atención, sosteniendo el vaso de café que rellenaba una y otra vez, y cada palabra caía como una gota cálida en el frío de la mañana. La mujer del abrigo ligero también había vuelto a aparecer. No siempre, pero de vez en cuando. Y cada vez que lo veía, la sorpresa inicial se transformaba en una confianza tímida. Se sentaba a su lado, aceptaba el café y suspiraba largo, como si necesitara liberar un peso que no se atrevía a poner en palabras. Una vez murmuró que trabajaba de noche en un hospital, que muchas veces salía con las manos temblando de cansancio y los ojos cargados de imágenes que prefería olvidar. El joven no le preguntó más, simplemente se quedó a su lado. Y en ese silencio, ella encontró un descanso que parecía imposible de conseguir en otro lugar. Los días pasaban, y el gesto sencillo del termo extra comenzó a tejer un hilo invisible entre desconocidos.
Personas que nunca se hubieran dirigido la palabra, empezaban a intercambiar miradas, saludos breves, sonrisas contenidas. La parada del autobús, antes fría y distante, se iba convirtiendo en un pequeño refugio humano. Era como si cada sorbo de café encendiera una chispa que, al unirse con otras, iluminaba el amanecer con un calor distinto al del sol. Una mañana particularmente fría, cuando la escarcha cubría los parabrisas y el humo de las chimeneas dibujaba columnas en el cielo gris, apareció un joven diferente a los habituales. Tenía los hombros encogidos, la ropa desordenada, y en sus ojos se notaba una inquietud que no lograba esconder. Se sentó a cierta distancia, evitando las miradas, pero el joven del termo lo observó de reojo. Había aprendido a reconocer el cansancio, el hambre, la soledad. Sin dudarlo, sacó un vaso, lo llenó de café y caminó hacia él. El muchacho lo miró sorprendido, como si no entendiera qué estaba sucediendo. Dudó unos segundos y al final aceptó el vaso con un gesto torpe, casi avergonzado. Dio un sorbo pequeño y cerró los ojos, como si ese calor inesperado hubiera atravesado todas sus defensas. No hablaron mucho. Apenas un par de frases, un gracias murmurante, un buen día pronunciado sin forzar. Pero en ese intercambio sencillo había más verdad que en muchas conversaciones largas. El joven del termo regresó al banco y dejó que el silencio hablara por ellos. El muchacho se quedó allí hasta que llegó el autobús, y antes de subir, miró hacia atrás y levantó la mano en un saludo breve. Aquel gesto, tan mínimo, quedó grabado en la memoria de quien había ofrecido el café. Con el paso de los días, ese muchacho volvió. Y aunque nunca contaba demasiado, poco a poco se fue dejando ver. No tenía un hogar fijo, dormía donde podía. Trabajaba de vez en cuando en cosas sueltas, y la ciudad lo empujaba con dureza. Pero cada vez que recibía ese café caliente, parecía recordar que todavía quedaban razones para seguir intentándolo. El joven del termo no lo juzgaba ni lo interrogaba. Simplemente lo acompañaba con su silencio y su presencia. Y en ese silencio el muchacho encontró una forma de sostenerse. El banco se convirtió en un punto de encuentro inesperado, no solo para ellos, sino para todos los que coincidían allí. Una mujer mayor, con las manos deformadas por la artritis, empezó a acercarse atraída por el aroma. Un obrero que madrugaba para la construcción se acostumbró a aceptar un vaso antes de subirse al autobús. Una joven estudiante, nerviosa por sus exámenes, se sorprendió al descubrir que aquel café era lo único que lograba tranquilizar su ansiedad matutina. Cada persona llegaba con su propia historia, con sus propias cargas, y en ese pequeño acto encontraba un respiro, un recordatorio de que no estaban completamente solos. El joven nunca hablaba de sí mismo, nunca contaba de dónde venía, por qué lo hacía, qué buscaba. Su vida personal quedaba guardada tras esa bufanda oscura y esa mochila gastada. Lo único visible era el café, el calor compartido, la mirada tranquila que entregaba sin condiciones. Y tal vez ahí estaba la esencia de todo. En ofrecer sin esperar nada, en dar sin exigir, en sembrar sin preguntar si la semilla crecería. A veces, mientras esperaba que llegara su propio autobús, observaba cómo las manos de los demás se aferraban al vaso, cómo sus expresiones se suavizaban al primer sorbo, y pensaba que en ese instante se revelaba algo profundamente humano, la necesidad de ser cuidados, de ser vistos, de sentir que alguien, aunque fuera un desconocido, se había detenido a pensar en ellos. Era un gesto simple, pero detrás de él se escondía la convicción de que la bondad todavía podía cambiar el curso de un día entero. El sol tardaba más en aparecer, y cuando lo hacía apenas iluminaba con una luz tenue y fría. Pero el joven encontraba en esa claridad pálida la confirmación de que su rutina tenía sentido. No necesitaba testigos ni aplausos. Bastaba con el silencio del amanecer, el vapor del café elevándose hacia el cielo, y las sonrisas breves de quienes, por un momento, olvidaban el peso de la vida. Así siguieron pasando las semanas, con el mismo ritual, la misma calma, la misma constancia. Cada amanecer era distinto, porque distinta era la persona que recibía el café. Pero al mismo tiempo, todos compartían una esencia común.
La certeza de que un gesto pequeño podía abrir una grieta de luz en la rutina más gris. El joven nunca faltaba. Ni la lluvia, ni el viento, ni la nieve ligera que a veces cubría las calles en silencio, lograban detenerlo. Siempre estaba allí, con su termo plateado en la mano y otro escondido en la mochila, dispuesto a ofrecer calor donde más se necesitara. Y con cada mañana, con cada vaso compartido, la parada de autobús se transformaba más y más en un rincón de humanidad en medio del bullicio de la ciudad. La rutina, repetida tantas veces, comenzó a adquirir un matiz de rito secreto. No era solo el gesto de llevar café y compartirlo, era la forma en que cada amanecer parecía abrir un espacio donde la prisa del mundo se suspendía por un instante. El banco de madera seguía igual de gastado, el poste de la parada igual de oxidado, pero alrededor de ellos las mañanas ya no eran las mismas. Lo que antes era un lugar de espera silenciosa se había transformado poco a poco en un refugio discreto, invisible para quienes pasaban de largo, pero profundamente significativo para quienes lo vivían. El anciano de bigote blanco ya lo esperaba algunas veces, como si su lectura se disfrutara mejor con el calor del café. La mujer del hospital, con sus ojeras marcadas, encontraba en esos minutos un alivio imposible de conseguir en los pasillos fríos donde pasaba las noches. El muchacho sin rumbo fijo, con su ropa desordenada y la mirada inquieta, regresaba una y otra vez, quizá porque en esa parada había encontrado más hospitalidad que en cualquier otro rincón de la ciudad. Y así, poco a poco, los rostros se repetían, y las historias se entrelazaban sin necesidad de palabras. Había algo en la manera en que el joven ofrecía el vaso que desarmaba cualquier defensa. No era una limosna, no era un favor. Era un gesto que ponía a todos en el mismo lugar. Iguales, compartiendo algo tan sencillo como una bebida caliente en la mañana fría. Quien aceptaba no se sentía en deuda, porque la mirada del joven nunca pedía nada. Y esa ausencia de condiciones se volvía tan poderosa como el café mismo. Un día llegó a la parada una madre con su hija pequeña. La niña apenas tendría 6 o 7 años, con las mejillas enrojecidas por el frío y las manos escondidas en unos guantes que ya estaban gastados. La madre parecía preocupada, con el ceño fruncido y los labios apretados. Se sentaron juntas y la niña miraba todo con ojos curiosos. El joven, sin dudarlo, sirvió un poco de café y lo extendió hacia la madre. Ella lo aceptó con un agradecimiento tímido, y entonces la niña preguntó con voz clara por qué aquel señor siempre daba café a los demás. La pregunta cayó como una campana suave en el aire. La madre no supo qué responder de inmediato, pero el joven sonrió y dijo despacio, como si hablara tanto para la niña, como para todos los que escuchaban. Porque a veces, lo único que necesitamos para empezar el día es un poco de calor compartido. La niña sonrió con inocencia, y la madre la abrazó con un gesto en el que se mezclaban gratitud y alivio. Aquel momento se quedó grabado en quienes estaban allí. Fue como si de pronto todos comprendieran que el gesto del termo no era solo un acto de bondad, sino también una lección silenciosa para los más pequeños, un recordatorio de que la humanidad se cultiva desde la simpleza. El anciano cerró su libro y asintió en silencio. La mujer del hospital dejó escapar un suspiro que parecía contener días de agotamiento, y hasta el muchacho inquieto levantó la mirada y sonrió por primera vez. Los días continuaron, y cada mañana traía consigo nuevas escenas que parecían pequeñas, pero que en realidad tenían un peso enorme en el corazón de quienes las vivían. Una joven estudiante, temblando por un examen que definía su futuro, encontró calma en ese sorbo de café que le permitió respirar más hondo. Un obrero que trabajaba en la construcción, con las manos agrietadas, agradeció con una palmada en el hombro que decía más que cualquier palabra. Incluso un hombre trajeado, siempre serio y distante, un día aceptó el vaso y, después de probarlo, rompió en una sonrisa breve que sorprendió a todos los que lo conocían. El joven permanecía igual, silencioso, sereno, constante. Nunca faltaba, ni la lluvia intensa que empapaba las calles, ni la nieve ligera que comenzaba a caer en algunos amaneceres, ni el viento helado que mordía las orejas y las manos. Siempre estaba allí, con su bufanda oscura,
con su mochila gastada, con su termo plateado en la mano y otro escondido, dispuesto a ser abierto para alguien. Y aunque él no lo decía, en su interior sabía que esos gestos lo sostenían tanto a él como a quienes recibían el café. Porque en cada mirada sorprendida, en cada suspiro de alivio, en cada sonrisa que aparecía donde antes había cansancio, él encontraba un sentido profundo, una razón para